A reading Lectura del segundo libro de los Reyes. in the 10th month. El año noveno del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nebuchadnezzar Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, encamped acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. on the 9th day. El día noveno del mes cuarto, el hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. City walls. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales, mientras los caldeos rodeaban la ciudad, y se marcharon por el camino de la estepa. El ejército caldeo persiguió al rey. Lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban abandonándolo. Apresuraron al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia que estaba en Ribla y lo procesó. Pronounced sentence on him. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar ante su vista. Then he blinded A Sedecías lo cegó, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. El día primero del quinto mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe del palacio real, he burned the house funcionario del rey de Babilonia. Incendió el templo, el palacio real y las casas de Jerusalén, y puso fuego a todos los palacios. El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Then Nabuzardán, jefe de la guardia, se llevó cautivos al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la plebe. some of the country's De la clase baja dejó algunos como viñadores y hortelanos. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let my tongue be Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. streams of Babylon. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Though there our Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántanos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. how could we sing a song ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierras extranjeras? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. may my tongue cleave Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Christ took away our infirmity. Cristo quitó nuestras enfermedades y se llevó nuestros pecados. Dominus vobiscum. Lectio
Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. When Jesus came down, En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. he stretched out his hand. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. His leprosy. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Then Jesus said, Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Verbum Domini. We're told in today's passage that Leemos en el pasaje de hoy que Jesús bajó de la montaña y que lo seguía mucha gente. the Sermon on the Mount Acaba de terminar el sermón de la montaña to Mount y al igual que Moisés había subido from God, and al monte, Jesus is Moisés había recibido la ley de Dios y Jesús fue a proclamar una nueva ley. Es un nuevo Moisés. his gospel that he Lo vemos muy claramente en el Evangelio según San Mateo que él cumple la prefiguración de Moisés, the ideal prophet. el arquetipo del profeta ideal. Y Jesús nos dice en su Sermón de la Montaña que hemos estado leyendo esta semana que vino no a abolir la ley, sino a cumplirla, Was to fulfill the a hacerla cumplir, and all que al ser el Mesías de Dios vino a llevarla a su plenitud, to fully live the covenant. pues el pueblo Kings starting to no había cumplido con vivir la alianza. A veces el pueblo había caído en adoración a falsos ídolos y the law, the covenant. no cuidaban a los pobres y rompían la ley de la alianza. Así que Jesús viene como Mesías a hacerla cumplir. Los judíos tenían incluso un día de expiación en el año cuando hacían sacrificio por sus transgresiones. Así que ellos sabían, ellos buscaban perdón y estaban esperando que el Mesías cruzara el umbral del templo. Así que Jesús lo deja claro en el Sermón de la Montaña. Él dice, no he venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Deja claro que Él es el Dios divino, el legislador divino, que solo Él puede hacer cumplir esa ley, escrita en las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. No longer comes Ya no to us, but comes viene con in the words tablas de piedra, sino viene en las palabras de Cristo. Acaba de predicar el Sermón de la Montaña. Jeremías habla de que esta ley nueva está escrita en nuestros corazones a través del don del Espíritu Santo y realizada en Jesucristo al venir como alianza para su pueblo, que Él ha de ser el sacrificio por nuestros pecados. Y vemos en su presentación de la ley, incluso cuando presenta mandamientos más profundos, cuando dice, no solo no matarás, sino que no odiarás a tu hermano. Ustedes han escuchado que se ha dicho esto, pero yo les digo que esta es la realización de la ley. La está ampliando o está especificando the full requirements of that law. los requisitos plenos de la ley, Transform the inner que la meta es transformar al hombre por dentro, no solo acción externa. Su objetivo es el corazón y lo logra a través del Espíritu Santo, el don de la gracia, que nos fortalece para que vivamos esta ley. know in the Gospels that Y en los Evangelios sabemos que human traditions Él were added to the law. desaprueba de ciertas tradiciones humanas añadidas a la ley por los letrados y fariseos, Prescriptions that que a veces to do with those ablutions, the cleansing, and the dietary laws, hacen mandatos como las leyes de higiene o la ley emphasizing just the dietética, que eso enfatiza lo externo. telling us Pero Jesús nos dice que el pecado es el problema, nuestro pecado personal. En el Antiguo Testamento, como ya mencioné, vemos corporate failure of una- Israel to live that law. They're breaking the covenant. fracaso constante de parte de Israel de cumplir con la ley, And these passages caen en la idolatría, en especial los pasajes del segundo libro de Reyes que hemos estado leyendo.
Vemos el cautiverio en Babilonia, cuando los babilonios vienen y deportan, empiezan a llevarse ciertas partes de la población. Y la idolatría, parece que el rey estaba realizando pactos y acuerdos con los asirios y había empezado a alabar a alguno de sus dioses e incluso a sacrificar a su propio hijo. Derramó la sangre de su propio hijo. Y eso es citado como una razón para esta deportación, esta conquista de Jerusalén. Así que ayer tuvimos el relato en el segundo libro de Reyes del hijo de Joaquín, que solamente rigió como 3 meses, tenía 18 años y fue deportado a Babilonia y luego nombran a Sedecías rey y él rige durante 12 años. Así que Joaquín fue en el año 598 a.C., Sedecías 596. Sedecías, más adelante, la intención era que fuera un rey vasallo de Babilonia, pero se rebela, así que ahora los babilonios vienen incluso con una venganza mayor, otra deportación, y destruyen el templo. Se llevan todos los hermosos adornos del templo. Una devastación total. Regresan a eso del año 538 a.C. y la imagen de la salvación. Todo esto es imagen de la humanidad que desobedece a Dios y vive una vida del pecado y es rescatada por Dios a través de Jesucristo para ser llevados de vuelta a esa tierra prometida, para ser llevados de vuelta al reino de los cielos. Así que el templo fue destruido, fue reconstruido después del retorno, pero es una sombra de su antigua gloria. Pierden el arca de la alianza, pierden las tablas de piedra en ese cautiverio en Babilonia. Pero Jesús cumple toda la línea de los profetas, el sacerdocio y los reyes y el templo mismo. Realiza esa profecía en el Evangelio. Si destruyen ese templo, lo reconstruiré en 3 días, hablando de su misterio pascual. Él cumple el templo, que Él es la morada de Dios. Él es el lugar donde podemos ofrecer la alabanza verdadera, la alabanza correcta del Padre. Así que en Jesús, en la misa, a través de Él, con Él y en Él, ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza a nuestro Padre en el cielo, para que perdone nuestros pecados. Y ahora tenemos esta nueva comunión con nuestro Padre en el cielo. Y por supuesto tenemos la perfección de la ley en nosotros, es llamada la santidad, que es hecha posible a través del don del Espíritu Santo, a través del don de la gracia que Jesús obtuvo para nosotros en el Calvario. Y el Evangelio de hoy, como dice, desciende por la montaña, acaba de ofrecer el sermón de la montaña y realiza ese milagro, esa sanación del leproso. Y esto es señal del reino que nos señala hacia Dios para salvación. La lepra es una enfermedad horrible. Tiene corrupción del alma, corrupción del cuerpo, la vergüenza de ser a causa del pecado, la forma que lo consideraban en aquella época. Era una creencia común que sufrían a causa del pecado propio de los padres. Eran expulsados de la sociedad, tenían que ir anunciándose cuando venían, gritando, impuro, impuro. Eran considerados ritualmente impuros, excluidos de la adoración en el templo. Todo esto es una imagen poderosa de la corrupción del pecado que nos desfigura, nos distorsiona nuestras personalidades, distorsiona nuestra vida interior. Y Jesús sana todo ello. Él sana obviamente porque nos ama y también sabemos que Él no quita todo el sufrimiento cuando viene. Él sana a algunas personas y es cierto, hoy en día ese don de sanación es dado a las personas. No, yo me he vuelto más consciente de ello, en nuestro deber de rezar por los demás,
para encomendarlos a nuestras oraciones y sabemos de milagros, de sanaciones de las personas. La Madre Angélica misma tuvo una sanación extraordinaria. Así que insto a todos a que recen. No hace falta ser santo para rezar, para ejercer ese don, en especial por los amigos o familiares, rezar por ellos. But, Pero he doesn't heal everybody. Él nos sana a todos. Estaba hablando con un amigo acerca de este pasaje. Al final todos morimos, ¿cierto? Todos vamos a morir en esta vida. Si vivimos lo suficientemente pues, tiempo, tendremos sufrimientos. Pero Jesús nos acompaña en todo esto y es bueno rezar por esa sanación. Pero esta imagen de su sanación del leproso muestra y da testimonio de quién es Él como Hijo de Dios. Y como dice un comentarista, ninguna mancha lo puede contaminar, más bien Él quita toda mancha de todo aquel que se acerca a Él en fe. El resto de la sociedad excluye al leproso, preocupados de que se van a enfermar, pero Él quita esa mancha como Hijo de Dios. He tells the leper, go Y le dice al leproso, ve y preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que manda Moisés. Habían de ofrecer 2 aves, sacrificar una, ofrecer su sangre y a la otra dejarla libre. cross. We are washed Jesús blood of the Lamb se sacrificó en la cruz, to be free. derramó su sangre en la cruz y nosotros quedamos libres. Esto nos da ejemplo de ello. Including not just Él nos salva, incluyendo no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos. El destino de nuestros cuerpos es tener gloria, ser divinizado, compartir el proceso de la salvación, recibir la vida divina de cuerpo y alma. Estamos destinados a tener comunión plena con Dios y con todos los redimidos. Así que Jesús nos está dando señal de su reino, de la plenitud a la cual estamos destinados. Las sanaciones just over a fifth of the miracles and actions son como un quinto de las acciones de Jesús en los evangelios. E incluso esa palabra a veces se utiliza para describir esas sanaciones. Es la misma palabra que se utiliza para la salvación. Salvar. Así que la salvación se trata de ser renovados en cuerpo y alma, en espíritu, destinados para la salvación, la persona completa. Esa es nuestra meta. Pero como ya dije, esencialmente son señales que señalan hacia Dios mismo, to find that salvation. que hemos de encontrar esa salvación solo en Él. La lepra, me imagino, si uno tiene esa enfermedad en aquella época, Be just such a hopeless. You know, sería una pérdida total de esperanza. Las fuerzas propias de uno no pueden salvarlo, nadie puede salvarlo, solo Dios puede salvarnos. Es una imagen poderosa de ello. Y la conversión que Jesús nos ofrece, sí, es un llamado a la fe, a ejercer dones de sanación si es que uno los tiene, pero también un llamado a utilizar nuestra razón y energías y talentos para aliviar el sufrimiento humano, para emprender ese trabajo del reino, ayudar a otros. his kingdom Su reino that he's inaugurated, que ha inaugurado the place we could say es el lugar donde podemos decir, of his becoming Lord over us, es el estado de Él volviéndose Señor sobre nosotros, en nosotros y en el mundo. the coming of Christ. Ocurre a través de la venida de Cristo. Él nos está llamando a la fe plena y nuestras energías y talentos y razón, todo debe estar al servicio de este reino. Él vino a salvarnos del peor de los males, el pecado, la esclavitud más grande que podemos tener. Nos ofrece ese perdón que si acudimos a Él podemos conocer esa libertad y paz verdaderas que se encuentran únicamente en Él.